Y pues vamos a abrir la palabra, vamos a estar hablando de un tema que tiene mucho de relevancia en este tiempo y siempre, y es acerca de la llenura del Espíritu Santo. ¿Por qué no volteas con el que está a tu lado y le dices, Dios quiere hablarte hoy? Amén. Fíjense que hay una manera como un termómetro para discernir cómo anda nuestro corazón en cuanto a humildad y en cuanto a humildad. No le vamos a buscar otro sinónimo. Y eso tiene que ver qué tan expectante estoy yo de que Dios me hable cada reunión. Porque quieras que no, a veces caemos como en una monotonía o en una rutina. O sentimos que ya sabemos todos los temas, sobre todo cuando ya tenemos algún tiempo en las cosas de Dios. Pero qué bonito es estar expectantes como un niño. Si tú le dices a un sobrinito, a un hijo, te voy a dar un regalito cuando vengas a la casa, no va a dejar en paz a sus papás hasta que lo lleves a su casa, porque él sabe que tú le dijiste que le ibas a dar un regalo. Y creo que cada uno de nosotros tenemos eso en nuestro interior. Tenemos mucho de niños, porque dice la Escritura que solamente ellos heredarán el reino de los cielos, ¿verdad? Entonces qué bonito es tener esa expectativa de decir, Señor, ¿qué me vas a hablar ahora? Y a veces la palabra confronta, pero también sana, ¿verdad? De hecho, esa era la mecánica. Si tú lees lo que son los profetas, te vas a dar cuenta en Isaías, en Jeremías, en Ezequiel, en lo que son los profetas mayores especialmente, cómo es que había una palabra terrible de juicio. Yo ya sentí, a veces cuando lo lees ya sientes tu corazón adolorido de tantas palabras tan fuertes, pero siempre eventualmente el Padre trae esa palabra también de consuelo y de aliento, porque así es su corazón. Él es un Padre equilibrado, es un Padre justo. Y si de alguien podemos aprender paternidad es de nuestro Padre Celestial. Amén. Entonces, pues en este tiempo, amados, yo quiero hablar acerca de la batalla de la fe. Porque hay una batalla para que tú y yo permanezcamos en la fe. Y nadie que no esté lleno del Espíritu Santo podrá sobrevivir a la última hora antes de la venida de Jesucristo. Y nosotros no tenemos recursos humanos o recursos, pues sí, que vengan de una cuestión natural que nos vayan a ayudar a librar esta batalla, sino que todos esos recursos provienen del Todopoderoso. Entonces tenemos, en la medida que tengamos la conciencia de que nuestra alma está siendo peleada día y noche por un adversario que no se cansa, que no duerme, que anda como un león rugiente buscando a quien devorar, y que estemos sobrios y vigilantes, entonces nos vamos a poder mantener firmes. Amén. A veces se nos olvida. Yo recuerdo que pues como hijos de Dios que nos ha permitido el Señor estar en algunas etapas de la iglesia, y yo creo que alguno de ustedes la vivió también, en la cuestión de cuando se hablaba demasiado de guerra espiritual. ¿A cuántos nos tocó esa etapa, verdad? Yo creo que fue importante y relevante porque cada una de las etapas por las cuales la iglesia nos hemos ido atravesando, nos han estado capacitando para esta hora, ¿verdad? Entonces cada una de esas herramientas, cada uno de esos principios y esos cimientos son los que nos han mantenido firmes hasta ahora. Pero por eso dice la palabra que el que edifica, mire cómo sobreedifica, sobre el mismo fundamento. Entonces nos damos cuenta de que nuestra alma está siendo peleada, literal. O sea, hay una guerra en el ámbito espiritual para que tú no permanezcas en los caminos de Cristo. Por eso es que a veces te agarran esas olas como de depresión, de desánimo, de pereza espiritual, que dices tú, pues ¿qué me pasa? O sea, si yo estaba ya muy bien, yo me estaba haciendo este hábito de venir a buscar al Señor cada domingo y últimamente me ha costado horrores levantarme, me da una pereza, no tengo ganas. Recuerda que siempre anda nuestro adversario buscando a quien devorar. Tú tienes que levantarte y sobreponerte. Y te levantas en el nombre de Jesús, en esa autoridad, y dices, en el nombre de Jesucristo yo te ato y te reprendo, porque no tienes autoridad en mi vida y yo he sido comprado con la sangre de Cristo. Amén. Entonces cada que venga a visitarnos ese espíritu de desánimo, de indiferencia, de pereza, de flojera, tú y yo nos levantamos en el nombre de Jesús. Incluso Pablo, te voy a pedir que me acompañes a 2 Timoteo 4, 7 y 8. O sea, capítulo 4, versículos 7 y 8 de 2 de Timoteo. Y dice la versión Reina Valera: he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. ¿Qué es lo que empieza diciendo? ¿He peleado qué? La buena batalla. O sea, que el apóstol, siendo el apóstol Pablo, que no le llegamos ni a la uña del dedo chiquito, amados, batallaba para permanecer. ¿Cuánto más nosotros, verdad?
Y él es como un epitafio que él está escribiendo, que él está diciendo de sí mismo en vida. Porque él está diciendo, pues yo creo que cuando él estaba dando estas palabras, él estaba ya en el ocaso de su vida, ¿verdad? Ya sus fuerzas no eran las mismas, ya tanto naufragio y latigazo, amado, habían empezado a cobrar la factura en este varón de Dios, que se la llevaba en embarcaciones, porque su pasión que lo consumía era alcanzar lo más que pudiera almas para Jesucristo, para aquel que se le había revelado, para aquel que lo había dejado ciego, pero que luego le regresó la vista con una nueva visión. Y él decía, cada alma cuenta para Cristo, cada alma, un alma más, una iglesia más, Señor, permíteme, una familia más que yo pueda alcanzar. Y esa era su pasión. Y entonces, ya estando ya anciano, ya dolorido, ¿por qué no decirlo? Porque todos, por más que seamos hijos de Dios, estamos sujetos a un cuerpo que se desgasta. Y él decía, he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Guardar la fe, amados. Qué importante es guardar la fe, sobre todo en este tiempo, y cómo el Espíritu Santo de diferentes maneras nos estaba hablando de permanecer y de permanecer y de permanecer. Porque a la par que se levanta un mover de Dios, el imitador, el acusador de los hermanos también levanta un mover demoníaco para venir a hacer contraparte y querer desanimar y sacar y descarrilar de su destino profético a gente, a familias. Por eso es tan importante que tú y yo estemos sobrios y vigilantes y que tengamos la visión de Dios. Por lo demás, dice, ya después de que peleé la buena batalla, acabé la carrera y guardé la fe. Y luego dice el apóstol, me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor juez justo en aquel día. Y no solo a mí, ahí te hablan a ti y a mí, sino también a todos los que aman su venida. Y qué impresionante esta frase. No dice a todos los que esperan su venida, a todos los que saben de su venida. No, dice a todos los que aman su venida. Amar algo es que quieres que suceda, ¿verdad? Entonces, desafortunadamente el mundo se ha encargado de pintarnos un panorama tan cómodo y tan a gusto, que no, ¿para qué viene Cristo siendo bien a gusto? Ahorita ando haciendo un buen dinero, pues que se espere mejor. Sí, siendo o los jóvenes, todavía no me he casado, ya que me case, que venga, pues no he vivido nada, dice, ¿no? O etcétera. Pero dice la Escritura que aquellos que aman su venida, les está preservada esa corona de justicia que el Señor nos va a dar, ese juez justo. Entonces, la batalla, pues yo lo busqué y pues realmente no tiene mucho de ciencia, pero pues quiero dar una definición. Es un enfrentamiento armado entre distintos ejércitos. Eso es una batalla. Hay una lucha en el ambiente espiritual para que permanezcamos en la fe. Hay una lucha, como les he estado comentando desde el principio. Por eso dice la Escritura en Mateo 24:13, pero el que persevere hasta el fin será salvo. ¿Qué dice Mateo 24:13? El que persevere hasta el fin será salvo. Entonces, amados, esta cuestión es de perseverancia y de resistencia. Miren, hay personas, por ejemplo, lo podemos ver en los deportes, ¿no? Hay carreras de velocidad y es impresionante en qué tan poco tiempo puede recorrer un ser humano tanta distancia, ¿no? Pero también hay carreras de resistencia que tampoco puedes entender cómo esa bombita, ese corazón puede resistir tanto. A mí me sorprende mucho el Tour de Francia, cómo es que ellos están por kilómetros y kilómetros en subidas, bajadas, terrenos irregulares. Esas piernas terminan impresionantemente todas vascularizadas, las venas saltadas, de que ellos tienen que tener una resistencia impresionante para ellos siquiera terminar ese tour, ¿verdad? Ahora no se diga más de aquellos que ganan, qué impresionante que ellos puedan sobreponerse a todos aquellos que están participando. Y de hecho ese era el lema de Pablo. Él decía, corred como para ganar, luchen como para ganar, entrénense como para ganar, no nomás para mantenerse, no, sino para ganar. Y ahorita nos es necesario ganar, amados. Ahorita no podemos estar en un terreno neutral donde decimos, pues ahí más o menos ando. No, porque cuando estamos en un stand-by o en un estancamiento, estamos en un peligro latente de ser eliminados, ¿verdad? En una carrera, si alguien se queda detenido, ¿qué sucede? O lo sacan porque está ahí, capaz que alguien se cae ahí encima de él, la papuche, porque está parado ahí. Entonces, qué importante es que yo permanezca y camine
¿verdad? A veces no vas a tener toda la energía para correr, pero al menos camina. No te detengas en tu búsqueda de Dios. A lo mejor no vas a poder orar como antes, que orabas tanto tiempo porque tu espíritu está abatido por algo, pero al menos pon alabanzas y dile: aquí estoy, Señor, amén, gracias. Usa la frase que estás escuchando en la alabanza. Usa los recursos que tengas que usar, pero busca el rostro de Dios, porque eso es lo que te va a mantener vivo en la necesidad, en la tristeza. Entonces, qué difícil es permanecer. Vivimos en un tiempo tan agresivo que nos es cada día una batalla permanecer, ya que nuestros pensamientos y sentimientos están continuamente influenciados por este mundo, ¿verdad? Por nuestra propia concupiscencia, por el enemigo mismo. Siempre estamos siendo bombardeados por eso. Y por eso les comento, nadie que sea perezoso puede permanecer en la fe. Se requiere esfuerzo y valentía. Nadie que sea perezoso puede permanecer en la fe, porque esto no se da así como para automático, pues. Tú no te relajas y cuando menos pensaste, la torre, mira todos los que vinieron a Cristo por mí, qué bonito, la verdad. No, es porque estuviste tocando puertas, te dejaron en visto, le hablaste y no te contestó, y puras de esas, los evangelistas ya saben a lo que me refiero. O aquellos que han querido llamar a alguien para Cristo, que de pronto ya no te contesta la persona porque dice, ay no, este enfadoso que quiere. ¿Y cuántos les decíamos de enfadosos? Ahora ya están en los caminos de Dios. Amén. Y la Gaby ya se confesó. Gracias por tu sinceridad, mija. Gracias por su entusiasmo. ¿Verdad? Y decimos, ¿cómo es que yo podía rechazar esto? Realmente no conocía lo que estaba rechazando, porque lo único que Dios quería era acercarme más a Él. Y cuando uno se acerca más a Dios, lo único que puede pasar es cosas buenas, ¿verdad? Cosas positivas, cosas bellas. A veces hay ajustes en nuestra vida y como todo ajuste, como no estamos acostumbrados, pues no es lo más cómodo del mundo. Y como vivimos en la generación del confort y de la comodidad, todo aquello que nos saque de la comodidad ya es como que esto no es de Dios. Hasta dicen los del mundial, amados. Esto no es de Dios, dicen, ¿verdad? Pero ¿sabes algo? Por eso es que la Escritura dice que el reino de los cielos sufre violencia. ¿Y solo quiénes lo arrebatan? Los valientes. Se requiere valentía para tú pararte en una fe firme en Jesucristo en estos días. Se requiere valentía para emitir una opinión cuando se te consulta sobre un tema que es así medio escabrosón y que ya sabes que te vas a echar a la persona encima. Pero dices, pues es que la palabra no dice eso y con todo el dolor de mi corazón, pero aquí yo no voy a hablar, va a hablar la palabra. Y a veces hasta te echas enemigos. ¿Por qué? Porque nosotros hemos decidido hablar lo que dice la palabra. En estos tiempos en los que las voces que claman en el desierto, esos Jonás, esos Juanes, esos bautistas que claman para que el pueblo enderece su caminar, son más valiosos, ¿verdad? Cuando lo vemos en la palabra y eso es algo muy recurrente, cuando el pueblo de Israel se alejaba de los caminos de Dios y Dios levantaba una voz, ¿verdad? Y esa persona no era popular ni era amada, al contrario, les iba en feria, les iba muy mal. Pero entonces hasta este tiempo todavía siguen levantando Juan el Bautista. Juanes Bautistas, o no sé cómo decirle. Pero el caso es que la unción de este varón, que era el que preparaba el camino para el Señor, sigue estando presente en estos días en cada evangelista, en cada persona que guía a otra al arrepentimiento, en cada persona que prepara el camino del Señor, está perpetuando ese ministerio de Juan. Y estas personas cada vez son más valiosas, pero también más criticadas y odiadas por el sistema de este mundo, que odia la corrección y la disciplina. Porque se nos dice que todo es válido y que a lo bueno se le llame malo y a lo malo bueno, ¿verdad? Entonces cuando tú corriges a una persona no vas a ser su persona favorita. Al contrario, te va a ver con recelo, te va a ver con tristeza, te va a ver con coraje. Pero es importante que tú y yo nos mantengamos firmes en lo que el Señor ha hablado. Sobre todo si el Padre te ha dado una encomienda, ¿verdad? Si Dios te ha entregado un rebaño, si Dios te ha entregado una célula, si el Señor te ha entregado una familia como padre de familia que eres, cuando le estorbes a tus hijos para pecar, ellos no van a estar contentos contigo. Pero si no lo haces tú, ¿quién lo va a hacer? Dios nos ha puesto en lugares estratégicos para hacer esa sal de la tierra. Dice que si la sal ya no fuese salada, no sirve para nada, dice, sino para ser echada afuera y pisoteada por los hombres. Entonces la iglesia es la sal de este mundo, es la que le da sabor, es otra de las funciones de la sal es que hace que se preserven los alimentos, ¿verdad? ¿Sí saben eso?
Entonces sucede que cuando nosotros aplicamos sal a un alimento, este alimento no se echa a perder. Entonces la sal tiene mucho que ver en este tiempo. La iglesia de Jesucristo es la que está preservando a un pequeño remanente y está luchando contra el infierno para jalar más gente y llevarlos a las filas de Jesucristo antes de que venga el gran día, cuando Él ha de venir. Y lo estamos aprendiendo los jueves. Si alguien quiere saber más de lo que es la venida de Cristo, te invitamos este jueves a las 7 de la tarde. Estamos hablando de este tema tan importante y tan trascendental. Te esperamos aquí. Juan 15, vamos a leer 2 versículos de este pasaje que son el 18 y el 19. No se preocupen, ya no me faltan 37 puntos y nos vamos, amados. No se me duerma, a ver cómo andan. Ahora andan bien alivianados, gracias al Señor. A veces los veo bien, con una paz tan hermosa. Y dice, si el mundo os aborrece, sabed que a mí me ha aborrecido antes que a vosotros. ¿Quién está diciendo esto? Si fueras del mundo, el mundo amaría lo suyo, pero porque no son del mundo, antes yo los elegí del mundo, por eso el mundo los aborrece. Intra, le dijo alguien que ama la fama y la popularidad, pues el evangelio no es para él. Porque para empezar, ya no le vas a caer tan bien a la gente que le caías bien. Porque ya no piensas igual, ya no hablas igual, ya no te ríes tanto de los chistes de triple sentido, ya tu conversación cambia, etcétera. Entonces, ¿cuántos pueden negarse a sí mismos, tomar su cruz cada día y seguirle? Es una pregunta al aire, pero es una pregunta reflexiva, empezando por mí. ¿Qué tan dispuesta estoy yo a morir a mí misma? A morir a lo que piensen los otros de mí por llevar un evangelio sin mancha en este tiempo tan lleno de ¿cómo se llama? Ambivalencia. Que todo es relativo, que no todo, la verdad cada quien la sabe. Pues es malo si es para ti malo, pero si tú te sientes, bueno, es un desastre, amado. Ya no sabe ni qué onda la gente, cómo poner un parámetro, porque todo está mezclado. Pero cuando alguien se para en la verdad de Jesucristo y dice, esta es la verdad porque lo dice la palabra, nos tachan de anticuados, nos tachan de retrógradas, nos tachan de fanáticos, de todo. ¿Por qué? Porque estamos en un mundo en que no encajamos. Pero aquí Jesucristo lo dijo, fíjense, hace más de 2000 años, que si el mundo dice, los aborrece, sepan que a mí me ha aborrecido más que ustedes. Como diciendo, ni se anden quejando, porque si alguien aborrecieron primero fue a mí, hasta me crucificaron. Y dice la Escritura, ¿cuántos de ustedes han sufrido hasta la sangre? Dice, como diciendo el apóstol, por aquellos que nos quejamos, ¿verdad? Cuando el mundo nos rechaza. Diciendo, pues yo ya tengo varios en mi haber, en mi récord, en mi currículum, varios azotes, naufragios. ¿Tú cómo vas? No, pues nomás no me hablaron. Ah, bueno. No, pues ya nomás me dejen visto en la amiga aquella que le hablaba. Ah, bueno, entonces todavía te falta. Dice, no has aguantado hasta la sangre. Entonces, amados, digo, no es que los quiera mandar tristes, ¿no? Pero ¿qué estamos hablando? La verdad de la palabra. Entonces a veces nosotros, aunque suenan palabras fuertes, nos vienen a fortalecer porque si tú lo estás viviendo, lo has vivido, dices, ah, bueno, ahora entiendo. Y te da gozo porque dices, ah, bueno, entonces quiere decir que voy bien. Porque si el mundo no me está súper abrazando y festejando todo, quiere decir que voy por el camino de Jesús porque a Él le pasó primero. El mundo lo aborreció primero a Él. Qué contradictoria la fe, ¿verdad? Qué fuera de la lógica. Tú se lo dices a una persona que no entiende las cosas del espíritu y te va a mandar directo al psicólogo. Pero pues nosotros entendemos que las cosas del espíritu se han de discernir ¿cómo? En el espíritu, no con la lógica, ¿no? Necesitamos ser revestidos con la armadura de Dios diariamente, estar conscientes de nuestra lucha espiritual y ayudar a nuestra familia a estar firmes en la fe. Tú y yo tenemos que ayudar yo a mis hijos, a mi esposo, a estar firmes en la fe. Por eso dice la palabra que mejores son 2 que 1. Porque si uno se cae, dice, el otro lo levanta. Y de hecho incluso Jesús, ese fue su mismo modelo que utilizó cuando envió a los discípulos. ¿Se acuerdan que los enviaba de cuántos en cuántos? De 2 en 2. ¿Por qué? Porque al Señor no le gusta que andemos como el llanero solitario. Él nos hizo parte de una iglesia, nos hizo parte de una familia y de esa manera debemos andar. Entonces nos damos cuenta, verán, acompáñenme a Mateo 24:36 y vamos a ver este tema. Y dice así:
Pero del día y la hora nadie sabe, ni aun los ángeles de los cielos, sino solo mi Padre. Mas como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Porque como en los días antes del diluvio estaban comiendo y bebiendo, casándose y dándose en casamiento hasta el día en que no entró en el arca. Y no entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó. ¿A quiénes? Así será también la venida del Hijo del Hombre. Entonces estarán dos en el campo, uno será tomado y el otro dejado. Dos mujeres estarán moliendo en un molino, la una será tomada y la otra será dejada. Velad pues, porque no sabéis a qué hora ha de venir vuestro Señor. Por eso es la importancia de estar consciente de que mi salvación la tengo que cuidar relajada y tranquilamente. ¿Cómo dice? Cuidad vuestra salvación, ¿cómo? Con temor y temblor. O sea, cuando yo cuido algo con esa fuerza, quiere decir que eso es algo que alguien más lo quiere, ¿verdad? Si no le interesara a nadie, pues ahí lo puedes dejar a simple vista, a nadie le va a importar. Por ejemplo, un libro, ¿no? Que ahorita la gente no lee, no puede pasar de todo y nadie se va a interesar en el libro. Pero, ¿qué sucede cuando algo lo tienes que cuidar con temor y temblor? Temor y temblor implica que es algo tan valioso y tan codiciado que si tú te descuidas en un momento, alguien te lo va a quitar. Entonces, la salvación de tu alma está siendo peleada porque tu alma es objeto de valor. No me refiero a objeto como una cosa inanimada, sino es el propósito del adversario también venir a quitar esa salvación que el Señor te ha dado. No porque Él tenga la autoridad, sino porque nosotros con nuestras acciones o descuido podemos eventualmente llegar a un estado de coma espiritual. ¿Sabes que existe ese estado de coma espiritual? O sea, tú ves a la persona y todo parece bien, no le ves una lesión aparente ni nada, parece que está dormida nomás. Pero sucede en el ámbito espiritual que hay personas que caminan en modo automático, pero que hace mucho que su espíritu ha muerto, porque su espíritu no estuvo en ese contacto y esa comunión de Dios. Vino el Espíritu Santo, le llamó la atención una vez, no quiso, 2 veces, 3 veces, hasta el punto que el Espíritu Santo dice que se aleja totalmente. O sea que yo puedo perder el Espíritu Santo, sí lo puedo perder, porque lo contristo y él empieza a vivir en una atmósfera tan tóxica y tan terrible que él no puede habitar en el pecado. Entonces llega un punto en que esa persona a lo mejor tú la ves normal, sigue yendo a la misma iglesia y todo, pero realmente en su espíritu ya no hay una respuesta a lo divino. Está completamente desconectado de las cosas de Dios. Eso a mí me da un temor impresionante, amados, porque nadie estamos exentos. Dijo incluso el apóstol Pablo, no sea que yo siendo heraldo para otros venga a ser descalificado. Dijo el mismo apóstol Pablo. Entonces, qué importante permanecer firmes. Y pues ya sabemos que la armadura de Dios está en Efesios 6:10. La lees en tu casa si quieres y habla algunos elementos de esa armadura que más que portarlos en una cuestión física, se portan con el día a día y con la vivencia de esos elementos, ¿verdad? 2 Corintios 10:4. Y hablando de la batalla de la fe, vamos a ver de dónde proceden las armas de nuestra milicia. Porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. ¿Y qué es lo que derriban estas armas? Dice, argumentos y altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y lleva cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Y estando prontos para castigar toda desobediencia cuando vuestra obediencia sea perfecta. ¿Cuándo estamos listos para castigar toda desobediencia? Cuando la de nosotros sea perfecta. Y pues así que chiste, dijo uno, ¿no? Y así que ¿cuándo lo voy a hacer? Pero miren, qué importante es entender que las cosas del Espíritu se han de discernir con el Espíritu. Por lo tanto, si yo quiero tener éxito en mi vida con Dios, no lo voy a tener utilizando razonamientos humanos o costumbres humanas o ideas, opiniones que yo tengo, no. Lo voy a tener en base en que yo me apegue a la palabra de Dios, porque aquí están las armas espirituales que me van a dar la victoria en el camino de Dios. Amén. Entonces dijimos que las armas de nuestra milicia no son ¿qué? Sino ¿qué? Poderosas en Dios para destruir fortalezas. ¿Qué tipo de fortalezas? Dice que argumentos y altivez que se levantan en contra de Cristo. Esto abunda, amado. Abre cualquier red social y vas a ver argumentos de altivez que se levantan en contra de Cristo.
No, y hasta usan a Dios, que Dios y Dios, pero si te das cuenta, son sepulcros blanqueados esas frases. Porque cuando menos piensas empiezan a meter tan sutilmente que empiezas a amar más esas frases que lo que dice realmente la palabra. Porque como la palabra cada rato nos está disciplinando, pues decimos, no, es esto qué bonito, dice uno, ¿no? Pero no, amados, tenemos que permanecer firmes en lo que hemos creído. Necesitamos estar revestidos del Espíritu Santo. Voltea con el que está a tu lado y dile, hay que vestirnos del Espíritu Santo, dile. Para ello quiero ir contigo al libro de Hechos, capítulo 1, versículo 8. Hechos 1:8. Dile, ¿qué te vas a poner hoy? Dile, me voy a revestir del Espíritu, dile. Porque eso de andar en la carne, qué mal me ha ido, dice uno. Hechos 1:8 dice, pero recibiréis poder, lo bueno que lo tengo apuntado, amados, cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. ¿Cuándo voy a recibir poder? Cuando haya venido sobre mí el Espíritu Santo. Entonces qué importante es esto, porque yo ocupo poder para vencer mi propio yo. Ya déjate el enemigo, uno, que a veces anda de malas, anda mal, anda desanimado, anda lo que sea. Pero entonces para yo poder vencer necesito poder que viene del Espíritu Santo. Dice, entonces recibiréis poder, repito, cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos en Jerusalén, Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra. ¿Por qué es en este orden envía a las personas la palabra? Porque ellos estaban en Jerusalén. Entonces significa que yo tengo que empezar a ser testigo y a dar ese testimonio en el área en la que yo estoy. ¿Cuál es tu Jerusalén? Mi Jerusalén es mi familia, mi Jerusalén es mi trabajo, es mi escuela en el caso de los jóvenes, es mi colonia, es mi ciudad. Esa es mi Jerusalén. Entonces yo no puedo ir hasta lo último de la tierra cuando primero no he conquistado Jerusalén. Entonces dice, recibirán poder cuando venga sobre ustedes el Espíritu Santo y me seréis testigos en Jerusalén, Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra. Ahora sí ya puedo extender mis estacas y mi territorio una vez que he logrado conquistar lo que tengo cerca, ¿verdad? ¿Por qué? Porque una persona que no tiene credibilidad ni en su propio seno familiar será un vituperio para el evangelio. A lo mejor puede ir a otras ciudades y ahí Dios lo va a usar, a lo mejor por la misericordia que Él tiene y por el hambre de las personas que lo están escuchando. Pero si se llega a filtrar esa situación de que esa persona en su casa o en su familia o en su ciudad, un ministro pudiera ser o cualquiera de nosotros que no tiene ese testimonio, entonces eso en lugar de traer gloria a Dios trae deshonra, porque dice, no, pues aquí anda muy ungido, pero si vieras en su casa cómo es. Entonces, amados, tenemos que ser gente de una sola cara, ¿verdad? Sin doblez de corazón. Entonces recibiremos poder para ser testigos y testificar de nuestra fe, para hacerle frente a las artimañas del diablo y para poder perseverar hasta el fin. Para eso vamos a recibir poder de Dios. Vamos a buscar en el libro 2 de Corintios 3:6 y vamos a ver qué es lo que el Señor hizo por nosotros en este aspecto. Dice, el cual asimismo nos hizo ministros competentes. ¿Ministros qué? De un nuevo pacto. No de la letra, sino del Espíritu, porque la letra mata, pero el Espíritu vivifica. Entonces, Sori, Antonio, el Señor los hizo ministros competentes de un nuevo pacto. ¿Qué significa ser competente? Significa que tengo las capacidades para sacarlo adelante. Amén. Cada uno de nosotros, lo dije por mencionar a alguien. Entonces yo tengo que apropiarme. Yo, Silvia, soy una ministro competente. Cuando venga el enemigo y me quiera acusar y me quiera desvalorizar, porque a todos nos llegan esos momentos, esos pensamientos, yo tengo que pararme en esta promesa y decir, el Señor me dio las capacidades para ser un ministro competente. ¿De qué? De un nuevo pacto. Ahora, no de la letra, sino del Espíritu, porque la letra mata, pero el Espíritu vivifica. Aquí se refería, el antiguo pacto, a la letra se refería a la ley, ¿verdad? Pero nosotros en el nuevo pacto, a través de Jesucristo y siendo revestidos con el poder del Espíritu Santo, entonces podemos ser vivificados. El Espíritu vivifica, ¿ok? Entonces, qué importante es entender esto. La palabra se debe entender desde el Espíritu.
Así como la adoración al Señor debe ser en espíritu y verdad. ¿Cómo se debe entender la palabra? Desde el espíritu. Cuando tú y yo abramos la escritura, amado, no la agarres y nomás, ay, no he leído hace mucho, a ver aquí. Y Judas fue y se ahorcó, Padre Santo. No. Vamos a leer y Señor Padre, en esta hora te doy gracias porque me das el privilegio de yo leer esa carta de amor que tú me dejaste a mí, que se llama Biblia. Yo te pido que me des la sabiduría para yo entender qué es lo que tú me quieres decir en este día. Habla mi corazón, Señor, que te pueda entender. Cuando Dios ve eso en nosotros, ten por seguro que Él te va a hablar. Él jamás deja en duda a alguien que realmente quiere conocer su voluntad. Entonces, si tú quieres entender, racionalizar, descifrar la palabra, el mensaje de Dios desde tu mente humana, corres el riesgo de morir. ¿Por qué? Porque la letra ¿qué? Mata. ¿Qué es lo que vivifica? Entonces muchas veces sucede esto, que nos la damos de muy analíticos, pues. Entonces está mal que piensen, no, Dios te dio el raciocinio, por eso te hizo superior a toda su creación. Pero cuando esa lógica me empieza a mí a robar la fe, porque todo quiero entender y si no, no hago, entonces ahí ya entramos en un terreno muy peligroso. Porque si no se llamara fe, pues, si yo todo lo entendiera y tuviera la capacidad de hacerlo, ¿para qué ocupo fe? Pues si ya está ahí. Pero cuando yo digo, Señor, te entrego mi mente, mi intelecto, no para ser una persona títere, sino para ser una persona sumisa a tu voluntad y que tiene la capacidad y es una persona competente para traer otros a ti. Entonces eso hace la diferencia. Dile al Señor en voz alta, Señor, dame la capacidad de recibir tu palabra con un corazón sano y un espíritu dispuesto. Amén. Y por último vamos a leer Proverbios 22:6. Qué importante es permanecer firmes, amados. Dice así la palabra, instruye al niño en su camino y aun cuando fuere viejo, no se apartará de él. Ponte de pie. ¿Por qué quisimos terminar con este pasaje de instruir al niño en su camino? Porque no nada más se refiere a un niño que no son nuestros hijos, que es maravillosa esta palabra y es una realidad, sino se refiere a aquellos niños en el Señor. Nosotros tenemos que instruirlos en el camino de Dios para que cuando crezcan no se aparten de Él, sino que sigamos firmes hacia la meta del supremo llamamiento en Cristo Jesús, ¿verdad? Entonces en esta hora vamos a orar y le vamos a pedir al Señor que nos ayude a permanecer firmes, amados. No es fácil. ¿Para cuántos ha sido súper fácil el camino de Dios? No, hemos tenido que dejar en el altar muchas cosas, a veces relaciones, a veces hábitos de mucho tiempo que a nosotros nos gustaba hacer, pero que ahora entendemos que realmente eso no nos edifica, al contrario. Hemos tenido que dejar en el altar tantas cosas, pero realmente dice el apóstol Pablo que todo aquello, dice, lo tengo como por basura, por amor a Cristo. Porque Pablo no era una persona, un improvisado cualquiera que le hablaron, era una persona de tanta intelecto y tanta capacidad. Y dice que él fue instruido con los mejores maestros de aquel tiempo. Su mente era una mente eminente, hablaba varios idiomas, era una persona de abolengo, tenía sangre más o menos finita, ¿no?, en sus venas. Era una persona de mucho renombre de los principales de los judíos. Y ustedes saben que los judíos, una cosa que los caracteriza pues son sus finanzas, ¿verdad? Son gente próspera, gente con mucha capacidad, mucha visión para los negocios. Ese era el apóstol Pablo y Dios lo llama y él empieza a decir, todo eso lo tengo por basura a fin de alcanzar a Cristo. O sea que a él no le estorbó sus títulos, su inteligencia, su economía. Al contrario, dijo, Señor, yo lo que te tenga que entregar, aquí estoy, porque yo quiero alcanzar tu reino. Yo quiero llegar delante de ti y decir, Señor, aquí estoy, te entregué lo que me pediste. Y aquí están los talentos que me diste, toma otros 5 más, toma el doble más, porque quiero que tu nombre sea glorificado en mi vida. Amén. Padre, en esta hora te damos gracias, Señor, porque cada uno de estos oídos preciosos que me has prestado, Señor, y que con temor y temblor traemos tu palabra, Señor, son oídos que están siendo procesados por ti. A cincel y a martillo están siendo labrados, Padre. Están siendo conformados como oídos que saben recibir el mensaje de Dios en cada una de sus facetas y de sus formas.
Saben recibir el abrazo del Padre, pero también saben recibir la vara, Señor. Saben recibir las caricias y las palabras dulces del Padre, pero también están aprendiendo a recibir la disciplina y la corrección que los llevará a la vida, Señor. Te doy gracias, Espíritu Santo, porque cada uno de nosotros tenemos un corazón que sabe reconocer cuánto te necesita, Señor. Ninguno de nosotros nos damos aires de grandeza o que ya lo sabemos todo. Al contrario, entre más nos sumergimos en tu palabra, más pequeños nos sentimos y menos dignos de semejantes tesoros y de haber sido llamados a tan supremo llamamiento, Señor. Por eso en esta hora yo te doy gracias. Es un día de alegría porque pude venir a tu casa. Dile gracias porque pude venir a tu casa. Porque cosas me quisieron detener ahí, situaciones que tú y yo conocemos. Dile, Señor, pero me paré firme y dije, voy a ir. Aunque mi ánimo sea completamente opuesto, alma mía, alaba a Jehová. Y vine, Señor, mi carne no dominó, sino que gané, Señor, gané la victoria. Ahora dame la victoria, Padre amado, de poder llevar en práctica esta palabra, Señor. De que esta palabra sea cincelada en las tablas de mi corazón, Señor. Y pueda mi Rey caminar en pos de estas palabras que tú has trazado, Señor, para mí en esta mañana. Te ruego que me ayudes a permanecer firme en la fe. Dile, si tienes a tu esposo a un lado, tu esposa, tómale la mano y dile, Señor, ayúdanos a permanecer firmes como matrimonio en este tiempo tan difícil, Señor. Ayúdanos a permanecer firmes por nuestros hijos. Ayúdanos a permanecer firmes, Señor, para que otros matrimonios puedan, Señor, tomar de estas aguas dulces que nos han resucitado a nosotros y podamos llevarle también a ellos, Padre, en el nombre de Jesús, Padre. Te damos gracias por la vida de nuestro pastor. En esta hora yo vengo bendiciendo, Señor, como profeta de esta casa, este varón de Dios, al cual, Señor, yo le reconozco esos galones que él tiene como representante tuyo y como general de tu ejército, Señor. Lo vengo bendiciendo delante de la congregación de los justos. Vengo declarando, mi Rey, que tú lo sigues levantando y fortaleciendo, Padre. Vengo declarando, Señor, que tú lo sigues direccionando y sigues, Señor, poniendo ese carbón encendido en sus labios, de tal manera que esa palabra, Señor, que él suelta, Señor, es una palabra de vida, es una palabra que sacude, es una palabra que saca al dormido de su somnolencia, es una palabra que resucita al que creía que estaba vivo. En el nombre de Jesús, Señor, venimos declarando, Padre, que tu palabra sigue operando y sigue arrancando y derribando todo aquello que está en contra de tu verdad en la familia de Fuente de Fe y Esperanza. En el nombre de Jesús, amén.